Jai. Para mí y todo el equipo de IDEA es un gran privilegio tenerlos en este repaso general de Derecho Mercantil 1. Gracias por el tiempo que se están tomando por estar acá presentes en este repaso. Asimismo, esperamos que la siguiente presentación pueda brindarles información valiosa y herramientas que puedan servirles tanto para su desarrollo estudiantil como profesional y también para que les sea útil para el día de mañana en su examen final de Derecho Mercantil. Quiero mencionarles que para que este repaso se lleve de una muy buena forma, evitemos prender nuestros micrófonos y también pues evitar malos comentarios en el chat de la videollamada. Pueden dejar sus preguntas en el chat de la llamada y cuando se finalice la cátedra estaremos dando el espacio para poder contestarlas. Asimismo, quiero mencionarles que estaremos enviando un cuestionario de Google Forms en nuestros diferentes grupos de WhatsApp. Así que sin mayor preámbulo, quiero presentarles a Álvaro Homero Coronado Balces, quien tiene ya 2 años de experiencia siendo auxiliar de cátedra de Derecho Mercantil y que actualmente está por cerrar pensum. Así que Álvaro, el tiempo es todo tuyo. Muy buenas noches, compañeros. Para mí, pues es un gusto poder compartir el día de hoy un poco de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera como tal y de la práctica. Pues espero que los conocimientos que sean impartidos el día de hoy, como bien lo decía mi compañero, les sean de mucha utilidad para su examen final el día de mañana. Quiero iniciar pues diciendo de que derecho mercantil pues es un área muy importante dentro de nuestra sociedad, puesto que como saben, en Guatemala el comercio es de suma importancia y es una fuente principal de nuestra actividad económica. Por lo tanto, pues se necesita una regularización para estas relaciones jurídicas que se dan dentro del derecho mercantil como tal. También cabe recalcar que pues es un curso muy amplio que pues tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos muy importantes que someter y de entrada pues vamos a ir conociendo algunos puntos importantes, algunas instituciones jurídicas que pues son de suma importancia. Antes de iniciar, me gustaría saber si se escucha bien mi audio, si no hay ningún inconveniente con el mismo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces vamos a iniciar con la siguiente diapositiva, que precisamente pues vamos a tratar el objeto de estudio del derecho mercantil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que abarca el derecho mercantil? Y para ello, pues, muchos podríamos irnos a definiciones, a libros, que si bien es cierto, pues no está mal hacerlo, pero a mí me gusta abarcar este punto, pues estableciendo los 4 libros principales que tiene nuestro código, porque pues a raíz de eso nosotros podemos darnos una idea y una noción de cuál va a ser el objeto de estudio de esta rama del derecho tan importante como se mencionó al inicio de la sesión. Y vamos a empezar diciendo de que pues nuestro código de comercio tiene 4 libros, los cuales se dividen de la siguiente forma. El libro primero, pues de los comerciantes y sus auxiliares. Este libro pues nos establece quién es un comerciante, quién no es un comerciante, cuál es la capacidad que deben de tener, qué clases de comerciantes tenemos regulados dentro de nuestro código de comercio y quiénes van a fungir esta función de comerciantes, así como cuáles van a ser sus auxiliares, qué funciones van a tener y todo lo relacionado al libro, pues primero en este caso, y todo lo relacionado al comerciante como tal, que es una de las bases de Derecho Mercantil 1, que es donde se va a centrar prácticamente todo el curso de Derecho Mercantil 1. En el libro segundo tenemos de las obligaciones profesionales de los comerciantes, pues aquí establecemos
todo lo relacionado a la inscripción, registro que tienen que llevar, libros contables, libros de auditoría que llevan en este caso pues los comerciantes, específicamente lo que son las sociedades reguladas dentro de nuestra ley, y todas esas obligaciones con las que tienen que cumplir para pues no caer en ilegalidades o que pues puedan tener alguna clase de sanción que posteriormente en el transcurso de la reunión vamos a ir estableciendo. En el libro tercero de las cosas mercantiles, un libro muy importante, porque pues aquí en este libro tercero se va a centrar lo que ustedes van a ver el próximo año, primeramente Dios, que va a ser títulos de crédito. Y por eso pues se establece que son de las cosas mercantiles, que aquí tenemos lo que es los títulos de crédito, como ya les mencionaba, la empresa mercantil y sus elementos, y lo que son las patentes de invención y de modelo, lo que son las marcas. Aquí entra un aspecto muy importante, los nombres y los avisos y anuncios comerciales, es decir, toda esa área de publicidad que necesitan los comerciantes y que necesitan las sociedades como tal. Y por último, ya cuando ustedes pues estén por cerrar semestre, cerrar en este caso pues el pensum de la Facultad de Derecho, pues tenemos lo que es el libro cuarto, obligaciones y contratos. Aquí pues ya nos metemos directamente a lo que vamos a ver mucho en la práctica, cómo vamos a establecer ciertos contratos, ciertas obligaciones mercantiles y cómo le vamos a dar forma y vida jurídica a esa relación que pues se va a dar dentro del comercio. En términos muy generales, si ustedes quieren o en algún momento algún catedrático les llegara a preguntar cuál es el objeto de estudio del derecho mercantil, pues es más fácil basarse en los 4 libros del Código de Comercio y de esa forma ustedes pueden contestar a la respectiva pregunta. Así ustedes van conociendo qué es lo que van a estudiar y cómo se va a desglosar cada uno de estos libros. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues entramos a un tema muy importante, lo que es la naturaleza jurídica del derecho mercantil. Quiere decir en dónde vamos a encuadrar a esta área del derecho. Originalmente tenemos 2 áreas muy grandes dentro de lo que es el derecho. Todos ya a estas alturas pues las conocemos. Y es lo que es derecho privado y derecho público. Derecho público, pues vamos a establecer que es esa relación entre particulares con el Estado. Y derecho privado, pues es esa relación que nace precisamente de las relaciones que se dan solamente entre particulares. Es un tema muy discutido porque el derecho mercantil como tal, pues podemos establecer que también se va a dar con personas no precisamente que sean particulares, sino de tracto, en este caso, jurídico. Por ejemplo, el derecho mercantil, dentro de una de sus características que vamos a ver más adelante, es que tiende a ser internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a dar entre estados o entre una persona y un estado. Y aquí pues se da este discutido estudio, ¿verdad? Que es el derecho mercantil. Algunos su naturaleza jurídica la abarcan dentro de lo que es un derecho especial, puesto que pues solamente va a regular relaciones de carácter comercial. Y esto pues nos da una pauta y una diferenciación de lo que es el derecho civil, porque en el derecho civil, si bien es cierto, la relación jurídica se va a dar entre particulares también, pero su fin no es simplemente lucrativo, a diferencia de lo que es el derecho mercantil. Pero para no alargar pues un poco más este tema, pues vamos a establecer que el derecho mercantil lo vamos a ubicar dentro del área del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la relación jurídica se va a dar únicamente pues entre comerciantes y en algunos casos pues también se puede dar de un comerciante con un estado dependiendo de las características, pero es la acepción más aceptada a nivel internacional y obviamente pues a nivel
nacional y es la que manejan la mayoría de catedráticos dentro de nuestra querida facultad. Para lo cual, pues vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a establecer algunos otros aspectos, como lo que es las características de esta rama del derecho. Y aquí tenemos 5 características esenciales. La primera, que es poco formalista. Esta se da debido a que el derecho mercantil tiene que ser ágil, tiene que ser versátil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esas relaciones comerciales que se van a dar, pues tienen un fin como tal y es de alguna manera proporcionar servicios a la sociedad o pues también generar cierta cantidad de ganancias. Por lo tanto, el proceso para que se dé esa relación no tiene que ser tan riguroso. No quiere decir que no lleve formalidad, por eso se establece que es poco formalista, no quiere decir que no sea formalista. Obviamente, como lo establecimos en el libro cuarto, hay contratos, hay ciertas obligaciones con las que tenemos que cumplir nosotros para poder, en este caso, pues ejercer el comercio y ver la manera de cómo darle forma y legalidad a esas relaciones como tal. La segunda característica, pues, inspira rapidez en los medios de tráfico comercial, pues definitivamente es la función del derecho mercantil y en eso se va a establecer la base general de lo que es esta rama del derecho. Como lo decía anteriormente, no tiene que ser riguroso, no tiene que ser tardado, porque de lo contrario, pues no funcionarían las relaciones comerciales y tampoco nadie quisiera invertir pues en una relación que no le va a generar ganancias de forma rápida y accesible. También podemos mencionar que es adaptable, puesto que pues al final de cuentas se va a adaptar a las necesidades de los comerciantes, se va a adaptar a las condiciones sociales también. Es muy importante pues mantener este apartado y tenerlo muy en cuenta, ya que los que vayan a comercializar, los que se dediquen a esta área del tráfico comercial, pues pueden darle forma y legalidad dependiendo de sus necesidades, siempre y cuando pues también cumpla con los principios básicos establecidos en la ley. Y lo que ya había mencionado, puede darse de forma internacional. Como sabemos, pues Guatemala importa y exporta y hay muchos comerciantes que pues se dedican a esa función y esta se da pues entre diferentes estados con el objeto pues de nutrir a un mercado, de nutrir al comercio y de alguna manera pues también establecer un ánimo de lucro para que pues ambas partes puedan salir beneficiadas e incluso pues nosotros como particulares a la hora de que queremos adquirir un producto pues muchas veces desconocemos la relación jurídica que se tuvo que dar entre diferentes estados para que ese producto pues llegara a nuestras manos. Mucho de lo que importamos o de lo que consumimos diariamente pues viene de otros países y se da a raíz de esa relación comercial que tenemos con otros países. Claro ejemplo pues con China, la tenemos también con Estados Unidos y otros países que también pues somos importadores y exportadores como tal. Y la quinta característica, pues que es el derecho mercantil tiene que garantizar esa seguridad del tráfico comercial y por ende, pues darle esa seguridad y certeza jurídica a las relaciones comerciales, porque de lo contrario, pues nadie va a querer invertir como se los estaba indicando. Eso es muy, muy básico. Son características esenciales, pues, del derecho mercantil. Hay muchas más, esta rama es muy amplia, pero estas son las que pues más logramos denotar a la hora de establecer una relación comercial. Siguiente diapositiva. Y para ello pues el derecho mercantil, al igual que otras ramas del derecho, pues se sigue por principios. ¿Y qué son los principios? Por principios se entienden que son la base fundamental de un cuerpo normativo, esenciales en la interpretación y en la forma en cómo se van a solucionar los conflictos, en este caso de carácter mercantil. Y en el Código de Comercio, decreto 2-70, pues básicamente encontramos dos principios fundamentales establecidos en el artículo 669,
Si ustedes lo pueden marcar ahí en su código, estaría perfecto, ya de que de esa manera pues nunca se les va a olvidar, y esto lo van a ver ahorita, lo van a ver en Derecho Mercantil 2 y sobre todo lo van a establecer en Derecho Mercantil 3 cuando estén viendo contratos. El artículo pues inicia con principios filosóficos y aquí tenemos lo que es la verdad sabida, que en términos simples, este principio se basa en que los sujetos de una relación comercial son conscientes y conocen a cabalidad los hechos y los actos que están celebrando, actuando con transparencia y honestidad. La verdad sabida pues no es más que, pues si nos basamos en lo último que se leyó, es actuar con transparencia y honestidad, precisamente para que esa relación comercial se dé de forma ágil y pues no exista ningún estilo de controversia como tal. Y el segundo principio que tenemos pues es la buena fe guardada, o lo que se conocía en el derecho romano, que si no sé, tal vez alguien de aquí se acuerda, que se establecía como bona fides, así se establecía en el derecho romano lo que es la buena fe guardada, y pues no es más que, que esa característica de lealtad y honestidad, en este caso que se tiene que dar entre ambos socios o entre ambos socios comerciales para que pues el negocio se pueda desarrollar de una buena manera, de una manera correcta, ya que pues lo que se busca en sí es garantizar esa certeza jurídica y agilizar esa relación comercial y establecer una buena relación comercial basada en principios de lealtad, basada en principios de honestidad y basada en principios de transparencia. Siguiente diapositiva. Y entramos a un apartado bastante importante, que es de dónde deviene el derecho mercantil y de dónde se estableció y cómo pues se ha ido desarrollando. Y aquí tenemos lo que son las fuentes del derecho mercantil. A diferencia de otras ramas del derecho, el derecho mercantil, su fuente principal no es la ley. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil no surgió históricamente a raíz de normas o a raíz de artículos. El derecho mercantil surgió a raíz de esa necesidad del intercambio comercial que se necesitaba dar dentro de la sociedad. Un intercambio que en su momento pues no era regulado, no estaba establecido por ninguna norma jurídica y pues de alguna manera se fue llevando y se fue dando a raíz de esas costumbres y por lo tanto pues aquí tenemos a la primera fuente, que es la costumbre. Muchos se recordarán que pues en las épocas antiguas pues esa relación comercial se daba mediante el trueque, quiere decir pues yo daba un bien, o en este caso la mayoría era en especie, a cambio de obtener otro. Por ejemplo, si yo tenía canela y ustedes, los que están en esta reunión, pues tenían algún otro producto de consumo que yo quisiera obtener, pues establecíamos esa relación comercial en base a eso. Hoy en día en algunas comunidades de Guatemala pues todavía se mantiene este estilo de relación comercial. Por lo tanto, pues la costumbre pues ha forjado al derecho y obviamente a raíz de ella ha cambiado y se ha establecido de una mejor manera. Y aquí entra lo que es la ley. La ley, pues ya a raíz de nuestro Código de Comercio, pues aquí ya tenemos una estandarización de cómo se tienen que dar las relaciones comerciales, de cómo se tienen que dar esas relaciones, pues, jurídicas que van a dar vida pues al comercio y que le van a beneficiar en este caso a la sociedad. Ya tenemos un articulado y no solamente pues en nuestro Código de Comercio, tenemos muchas más leyes que van a regular pues precisamente este aspecto. De ahí tenemos lo que es la jurisprudencia, que no es más que esos fallos que pues se emiten en materia mercantil, los distintos tribunales que estén capacitados y que tengan pues en este caso la jurisdicción y competencia para establecer lo que es la
la relación comercial. Sin embargo, pues esto se va más al lado arbitral, porque pues en materia mercantil la mayoría de conflictos, siempre y cuando pues se tenga la capacidad y estén de mutuo acuerdo, pues se van a lo que es el área de arbitraje. Tenemos lo que es la doctrina. La doctrina pues no es más que precisamente libros de carácter mercantil, como el que tengo yo actualmente aquí, que es el de René Arturo Villegas Lara, que es un estudioso del derecho mercantil guatemalteco. Y pues es precisamente esa opinión de aquellos estudiosos que se han dedicado por años al estudio de esta rama y le han dado pues de alguna manera pues nutrido o han nutrido lo que es nuestro conocimiento y es lo que nosotros pues también como estudiantes vamos adquiriendo a lo largo de los cursos de derecho mercantil. Y una fuente muy importante que pues a veces no se menciona es el contrato. ¿Por qué? Porque a raíz del contrato y de las estipulaciones que vamos a establecer en el mismo o a las cuales les vamos a dar forma jurídica, pues van a nacer otra clase de fuentes del derecho, otra clase de obligaciones, otra clase de derechos que no precisamente van a estar regidos por las otras fuentes del derecho mercantil, porque tenemos esa libertad para nosotros darle forma legal al negocio jurídico comercial que pues se nos presente o llegue a nuestro conocimiento o que en algún momento pues como futuros profesionales nos puedan llegar a plantear. Siguiente diapositiva. Y pues llegamos a una parte muy importante, a establecer lo que es el derecho mercantil y sobre todo el derecho mercantil guatemalteco, a conocer una definición, a plantear una definición para que pues nosotros sepamos, en este caso si nos llegan a preguntar pues qué podemos contestar y qué podemos decir de lo que es derecho mercantil guatemalteco. Y aquí vamos a establecer que es un conjunto de normas jurídicas que pueden estar o no incluidas, esto es debido a la costumbre, dentro de un texto normativo que van a regir tres aspectos fundamentales: la actividad profesional de los comerciantes, las cosas o bienes del derecho mercantil y lo que es la negociación jurídica de carácter mercantil. Son tres aspectos fundamentales que nos van a servir a nosotros para establecer qué es lo que vamos a desarrollar nosotros dentro de esta área y qué es lo que podemos contestar a la hora de que nos pregunten una definición como tal. Ustedes le pueden dar otros aspectos porque pues no precisamente nos tenemos que basar en una sola definición. El derecho mercantil es muy amplio, hay una gran gama de estudios y en base a esos elementos pues nosotros ya podemos salirnos de la definición normal y pues hasta cierto punto establecida y nosotros crear una propia definición de derecho mercantil que nos pueda funcionar y que a nosotros pues nos sirva para nuestro estudio y para nuestra práctica profesional. Para lo cual pues me quiero centrar en el primer aspecto, que es la actividad profesional de los comerciantes. Y vamos a establecer qué es un comerciante y cuál es la clasificación. Siguiente diapositiva. Y pues aquí entramos a un tema muy importante, sujetos del derecho mercantil. Y vamos a empezar con el comerciante. Y tenemos una clasificación, lo que es el comerciante individual y el comerciante social. El comerciante individual, que no es más que aquella persona que de forma individual y personal ejerce la actividad del comercio. Y el comerciante social, que en términos muy generales y específicos son aquellos que adoptan una de las formas de sociedad que tenemos en el Código de Comercio como tal. Aquí tenemos lo que es el artículo 3 y el artículo 10 del Código de Comercio. El artículo 3 nos establece los comerciantes sociales, el cual especifica que las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto, es decir, cuál va a ser el giro social que va a tener esta sociedad, no importa cuál sea, siempre y cuando pues cumpla con esos requisitos para pues formarse como una sociedad y se dedique al comercio, pues va a estar establecida como un comerciante social y así la regula nuestro código. Y las
Sociedades, pues las tenemos reguladas en el artículo 10. No voy a ahondar en este tema porque posteriormente vamos a entrar al tema de lo que es la sociedad. Hay algo que no coloqué precisamente en la presentación, pero que es muy importante. ¿Quiénes son catalogados comerciantes y cuál es la capacidad jurídica que debe tener un comerciante pues para ejercer precisamente esa actividad? Y en el artículo 2 pues tenemos quiénes son catalogados comerciantes. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes a la prestación de servicios en el numeral 1. En el numeral 2 tenemos la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios, es decir, todos aquellos que de alguna manera intervengan en esa prestación de servicios o en esa relación comercial, pues también van a estar regulados como comerciantes. Los bancos y seguros y las fianzas y lo que son los auxiliares de los anteriores. En pocas palabras, los auxiliares del comercio. Eso lo establece nuestro artículo 2 del Código de Comercio. Y también, pues, un tema importante, la capacidad. ¿Qué capacidad debe tener el comerciante? Y para ello, pues, nos vamos a ir a lo establecido en el artículo 8 del Código Civil, que lo pueden relacionar con el artículo 6 del Código de Comercio, que dice capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. Ahí pueden hacer ustedes el llamado de ley al artículo 8 del Código Civil, si no lo tienen, para que pues ustedes conozcan quiénes tienen capacidad y quiénes no tienen capacidad. En términos generales, pues esa es la clasificación primaria que tenemos de lo que es el comerciante. Y pues la capacidad y quiénes son comerciantes, también pues podemos establecer quiénes no son comerciantes. Y aquí tenemos que no son comerciantes los que ejercen una profesión liberal. Es decir, nosotros como profesionales del derecho, en el ejercicio de nuestra profesión liberal, no podemos ser considerados comerciantes en base pues a este artículo. Sin embargo, pues este ha sido un tema muy discutido porque nosotros sí prestamos servicios y sí generamos en este caso ciertas relaciones jurídicas que de alguna manera pueden estar relacionadas con el comercio, pero no como tal desde un aspecto lucrativo o más enfocado a esa área, sino que a la prestación de servicios. También tenemos los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo, a la transformación de los productos de su propia empresa. Es decir, todos aquellos pues, que se dedican al cultivo en el área, pues en este caso de Oriente y Occidente, pues tenemos a muchos agricultores, a muchos productores pues que transforman la materia prima y de alguna manera pues de eso obtienen un lucro, pero sin embargo el código establece que no son comerciantes. Y los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda. En este caso, pues también los excluye de catalogarlos como comerciantes, pero pues como les reitero, al final de cuentas sí ejercen ciertas actividades de comercio, pero en este caso pues nos vamos a regir únicamente a lo que está establecido en ley. Siguiente diapositiva. Y aquí entramos a un tema muy importante. Como recuerdan, pues en el artículo 2, numeral 4, pues establece que los auxiliares de los comerciantes son también de alguna manera pues catalogados de esta manera. Sin embargo, pues vamos a conocer su clasificación y aquí los vamos a dividir en dos: auxiliares dependientes y auxiliares independientes. Los auxiliares dependientes pues son los que trabajan directamente bajo la dirección de lo que es el comerciante. Solamente pueden fungir bajo las funciones o atribuciones que les dé el comerciante como tal. No se pueden exceder de esas facultades y pues los tenemos regulados del artículo 263 al 274 del Código de Comercio. Y en los dependientes tenemos a una clasificación y los vamos a dividir en tres. Aquí tenemos al factor, tenemos al dependiente y tenemos a los agentes de ventas. El factor en el artículo 273 pues establece cuáles son sus funciones, cuáles son en este caso pues sus atribuciones
siendo que los factores, según en base a lo que establece el artículo 263, que son factores quienes sin ser comerciantes, y aquí se da una contradicción con lo que establece el artículo 2 que ya vimos al inicio del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque ahí los está catalogando como comerciantes. Y aquí la ley está diciendo lo opuesto. Aquellas personas que sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o un establecimiento. ¿Cuál es la capacidad del factor? En base al artículo 264, pues para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otra de acuerdo a las leyes, en este caso civiles. ¿Y cómo se da la constitución del factor? La constitución del factor se da mediante representación otorgada con mandato, en este caso, y que pues también se puede dar mediante un contrato de trabajo o algún documento en donde pues estén establecidas directamente las funciones de lo que es el factor como tal. En el artículo 266, si ustedes pueden colocar ahí en el epígrafe de su ley, pueden colocar lo que es las facultades del factor o funciones que va a tener el factor, dentro de las cuales pues tenemos funciones de representación otorgada por el comerciante. También tenemos que estar facultado por el Ministerio de la Ley para realizar todas las operaciones y para celebrar alguna clase de contratos que estén directamente establecidas dentro de su mandato o que esté pues regulado como tal dentro de sus funciones ya establecidas por el comerciante. Posterior a eso, pues tenemos al dependiente, ¿verdad? El dependiente, pues, son quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario en este caso, del comerciante. El artículo 273, ahí está regulado específicamente qué es un dependiente, y en el artículo 274 del Código de Comercio establecemos las facultades que tiene el dependiente, que puede tener facultades de encargarse de atender al público dentro del establecimiento en que se trabaje. También está facultado para realizar operaciones que aparentemente estuvieran a su cargo, pero que no precisamente pues se las otorgó el comerciante, y que también pues puede ejercer como en este caso como un gestor de ventas, que ya lo tenemos aquí también, que es el siguiente punto, que el agente de ventas pues directamente se va a dedicar a lo que es cerrar precisamente algunos contratos y obtener pues ganancias lícitas para lo que es el comercio, para lo que es la empresa o para lo que pueda ser una sociedad como tal. La siguiente clasificación, pues es la clasificación de los independientes. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos a varios. Aquí tenemos, pues, contrario censo a lo que son a los dependientes, pues estos no dependen y no están bajo la dirección de lo que es el comerciante. Y aquí los encontramos regulados a partir del artículo 280 al 311 del Código de Comercio. Siendo los siguientes, pues aquí tenemos a los corredores, a los comisionistas, a los contadores públicos y auditores y a los agentes de comercio. Me voy a centrar directamente en los contadores públicos y auditores. ¿Por qué? Porque esta carrera sí es de suma importancia en nuestra sociedad, ya que estos van a ser los encargados pues directamente de llevar todo el registro de la contaduría de lo que va a ser una empresa, de lo que va a ser un comercio o de lo que puede ser una sociedad. Estos están facultados, tienen un colegio como tal, están colegiados en el caso de los auditores para pues ejercer esta función y están habilitados por la ley para ejercer pues funciones directamente de auditoría. Son los que van a ver temas de balance, son los que van a ver temas de ingresos, egresos, compras que pues pueda realizar el comerciante. Todos esos aspectos pues son muy importantes y es un auxiliar del comercio muy, muy importante, porque ¿quién de aquí pues no ha necesitado de la asesoría de un contador o de la asesoría pues de un auditor? Es una carrera muy esencial que
en el derecho mercantil pues sí toma mucha relevancia y va unada mucho con lo que es el derecho también. Siguiente diapositiva. Y aquí vamos a entrar a un aspecto muy discutido también y que a veces cuesta entenderlo uno, o le cuesta a uno entenderlo a uno como estudiante, pues lo que es la diferencia entre empresa mercantil y sociedad mercantil. Y aquí tenemos que la empresa mercantil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 655 del Código de Comercio, pues esta va o se define como el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público un bien o un servicio. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Y la sociedad mercantil, pues que es una entidad jurídica en la cual un grupo de personas acuerdan, perdón, pero aquí anda mi gatita, en la cual pues un grupo de personas acuerdan aportar bienes o servicios para la realización de actividades comerciales con el fin de obtener ganancias y dividirlas. ¿Cuál es la diferencia esencial? Si ustedes se dan cuenta, en la empresa mercantil está hablando de bienes muebles, y en lo que es la sociedad mercantil, pues ahí nos enfocamos mucho en lo que es las personas que van a acordar, pues en este caso, unir su fuerza de trabajo para obtener algún fin de lucro, algún fin, en este caso, pues económico, a diferencia de lo que es la empresa mercantil. Se puede decir que la empresa mercantil y la sociedad mercantil, pues se van a relacionar de cierto modo, pero sí tienen esa diferenciación en base a lo que es el sujeto y el objeto. En este caso, el sujeto sería la sociedad mercantil y el objeto sería la empresa mercantil. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es una patente de empresa, un ejemplo de patente de empresa y un ejemplo, pues, en este caso, pues, al momento en que ustedes, pues, ya les dieron a cargo o tienen a cargo establecer lo que va a ser una sociedad, ustedes dentro de los documentos que uno entrega como profesional, pues tenemos lo que es la patente de empresa, que pues esta va a tener cierta diferenciación con lo que es la patente de sociedad. La patente de empresa pues incluye lo que es el nombre de la empresa como tal, cómo se va a regir legalmente y todo ese aspecto al que se va a dedicar directamente la empresa en sí. Siguiente diapositiva. Y lo que es la patente de comercio de sociedad. Esto pues es esencial. Esto tiene que sí o sí pues darse al momento de constituir pues una sociedad. Son dos de los documentos que uno entrega, en este caso pues a los interesados, a los que la constituyeron, y de alguna manera pues de esa manera pues uno está cumpliendo con esa función que le encomendaron a uno. Entonces no se les olvida que pues son documentos que tienen que estar a la vista dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que va a ser la empresa, que al final de cuentas pues no cambia mayor aspecto, solamente en donde pues donde se va a registrar esta patente y también donde se va a registrar lo que es la patente de empresa como tal. Siguiente diapositiva. Una vez terminando, pues, estos aspectos que van relacionados muy al comercio, pues vamos a entrar de lleno al tema y al meollo del asunto del derecho mercantil 1, que es la teoría general de las sociedades mercantiles. Aquí, pues, vamos a establecer todo ese marco conceptual y jurídico que va a establecer la forma en que las personas pueden asociarse, en que las personas, pues, pueden desarrollar actividades económicas con fines de lucro asociadas, y se toma como base pues el Código de Comercio, que es donde están reguladas directamente. Y pues aquí se establecen los principios, el funcionamiento, la creación, la administración, los derechos y las obligaciones de las sociedades y de los socios que operan dentro del territorio nacional. Para lo cual pues nos vamos a centrar en lo que es el artículo 14 del Código de Comercio. Ahí vamos a principiar con esto. Y pues aquí establece la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles.
diciendo pues la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita legalmente en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Esto quiere decir que al igual que nosotros como personas individuales que tenemos derecho a un nombre, que tenemos derecho en este caso pues a establecer un domicilio, que tenemos derecho también en este caso pues a algunas derecho a algunas pues actividades, de igual forma, de igual y en igual de condiciones pues también las sociedades tienen ciertos derechos. Tienen derecho a una razón social, que la razón social o denominación social viene siendo lo que es para nosotros el nombre y el apellido. También tienen derecho a establecer, pues, en este caso, un patrimonio. Tienen derecho también, pues, a establecer cuál va a ser su función dentro de la sociedad como tal. Y también, pues, se pueden dar cierta, se tiene que registrar, así como, pues, cuando nosotros nacemos, pues, nos registran, nos dan un nombre, nos dan un apellido y nos establecen, pues, nuestra forma de identificarnos, pues también las sociedades, el registro mercantil, pues hace la misma función, solamente que en tema de sociedades. ¿Cómo se van a constituir estas sociedades? Lo tenemos pues en el artículo 16, solemnidad de las sociedades. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, que lo vamos a ver más adelante, cambio de la razón social o denominación, fusión, disolución o liquidación o cualquier otra reforma que surja de estas, pues se tiene que constituir en escritura pública. Es uno de los contratos pues solemnes, el contrato de sociedad es un contrato solemne. En el derecho mercantil tenemos unos también y en el derecho civil, perdón, tenemos esa solemnidad que no, y aquí entra el notario. El notario es muy importante en la creación de sociedades, en la transformación de sociedades y en todo lo relacionado pues al tema de sociedades, porque pues este le va a dar forma jurídica a la voluntad de las partes, en este caso los socios, y pues es el que va a establecer dentro de la escritura social cuáles van a ser las funciones, cómo se va a regir esa sociedad, cómo va a estar administrada esa sociedad, quién va a ser pues el ente encargado, que todo eso pues lo vamos a ir desglosando en el transcurso pues de este repaso. Para lo cual pues vamos a entrar directamente a lo que es el contrato social, que es la siguiente diapositiva, por favor. Lo que es el contrato de sociedad pues establece que requiere para su validez, en primer lugar, capacidad del sujeto, comerciante, artículo 6, Código de Comercio, consentimiento que debe darse en mutuo acuerdo y el objeto lícito, es decir, el hecho de que sea una sociedad, pues no nos podemos dedicar, pues en este caso, a áreas que no estén precisamente reguladas dentro de la ley. No podemos, en este caso, pues dedicarnos a un giro social ilícito y que no esté, pues, regulado en nuestra norma jurídica. Y es lo que precisamente la ley nos va a permitir a nosotros, pues, como comerciantes y en este caso, pues, como socios ejercer. Siguiente diapositiva. Tenemos los elementos personales y elementos patrimoniales de una sociedad. Para que el contrato de sociedad nazca a la vida jurídica, pues necesita que intervengan personas, es esencial, pero que no solamente intervengan esas personas, también requiere bienes muebles o inmuebles, de los cuales se van a adquirir derechos y obligaciones de carácter económico. Y aquí tenemos una división. Los elementos personales, pues tenemos a los socios o socios. Y en los elementos patrimoniales, pues tenemos el patrimonio y el capital, que pues va a venir siendo toda esa parte económica de lo que van a ser las sociedades como tal. Siguiente diapositiva. Vamos a entrar a un apartado bastante esencial. ¿Cuáles son los tipos de aporte de capital que nosotros como socios podemos establecer? Y tenemos lo que es el aporte dinerario, que son los aportes que pues, se dan en efectivo directamente, y los aportes no dinerarios, que son en especie, como bienes muebles, bienes inmuebles. También aquí tenemos
alguna clase de estudios, o como por ejemplo las patentes. Si nosotros pues tenemos una patente que puede ayudar al giro social de una sociedad a la que nosotros queremos entrar, pues podemos dar ese aporte, ese conocimiento. Aquí también dentro del aporte no dinerario entran los conocimientos que puedan, en este caso, tener algunos socios o algún socio como tal, algunos estudios pues de prefactibilidad, de factibilidad, que esencialmente son estudios de mercado que podemos realizar o que podemos aportar nosotros, que no precisamente son aportes dinerarios como tal. Ustedes pueden referirse a los artículos 27, 91 y 94 respectivamente del Código de Comercio. Y pues esos son los tipos de aporte de capital pues que nosotros podemos desarrollar dentro de una sociedad, o con los cuales nosotros podemos entrar a una sociedad. No necesariamente tiene que ser tema de efectivo como tal. Obviamente, pues la mayoría de aportes que nosotros vamos a ver en la práctica o que vamos a establecer, pues van a ser los de aporte dinerario, que posteriormente pues vamos a ir viendo cómo se pueden dar esos aportes, cuál es la forma de establecerlos. Obviamente, como ya vimos, y en base al artículo 16, pues todo esto tiene que ir dentro de la escritura. Por eso las escrituras de sociedades suelen ser muy largas y se suele cobrar mucho por ellas, debido pues a la cantidad de aspectos y de temas que tenemos que ir viendo nosotros, fungiendo pues como notarios en ese aspecto. Siguiente diapositiva. Y tenemos una clasificación de los socios. Aquí tenemos al socio fundador, en primer lugar, que son aquellos que van a participar en la constitución de una sociedad. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos establecer una sociedad en este momento, nosotros vamos a ser socios fundadores, que somos los que vamos a principiar con esa sociedad. Tenemos a los socios capitalistas, que son aquellos que aportan capital a la sociedad directamente, que son los que dan ese aporte en efectivo, en dinero como tal. Como tercer punto, pues tenemos al socio industrial, que son los que aportan trabajo o alguna clase de conocimiento a la sociedad, es los que yo les decía. Podemos aportar patentes, podemos aportar estudios de mercado, podemos aportar pues alguna clase de conocimiento que esté a nuestro alcance. Y de esa manera, pues nosotros poder formar parte de esa sociedad, aunque claro, pues esta clase de aportaciones y de socios, pues tienen cierta limitación en cuanto al voto, al momento pues de darse las asambleas, tanto pues ordinarias como extraordinarias dentro de las sociedades. Y tenemos a los socios accionistas, que pues en una sociedad anónima son los que pues tienen una propiedad denominada acción, es decir, un título como tal. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles van a ser los derechos de los socios? Aquí pues vamos a establecer una clasificación como tal, y si ustedes pueden colocar en su código directamente en el artículo 33 y 38, ahí vamos a establecer pues cierta clase de derecho, y los tenemos de derecho de contenido patrimonial y derechos de contenido corporativo. ¿Cuáles son aquellos derechos de contenido patrimonial? Son aquellos derechos que van a permitir a los socios o accionistas participar de los beneficios económicos de una sociedad como tal. Aquí se ve mucho lo que es el interés económico, cómo se va a hacer la división de utilidades o de ganancias, en este caso, de una sociedad. Y los derechos de contenido corporativo, que pues también son llamados derechos de gestión, que precisamente van encaminados a la administración, fiscalización o de petición, en este caso, todo lo relacionado al control de una sociedad o a la toma de decisiones. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos dónde están establecidos los derechos de contenido patrimonial. Los tenemos en el artículo 33 del Código de Comercio. Si ustedes pueden subrayarlo o colocar en el acápite, derechos de contenido patrimonial, les va a servir mucho para hacer una diferenciación entre un derecho de contenido patrimonial y un derecho de contenido corporativo. Y pues aquí tenemos la distribución proporcional al capital aportado, es decir, las utilidades entre los socios capitalistas, cómo se las van a repartir, cómo va a ser esa forma proporcionalmente, pues en este caso al capital aportado de cada sociedad.
Tenemos la proporcionalidad entre ganancias y pérdidas, que si en el contrato se estipula la participación en las ganancias sin mencionar las pérdidas, pues estas se distribuirán en la misma proporción que las ganancias y viceversa. Es decir, si en la escritura social nosotros no establecemos como notarios cuál va a ser esa proporción en cuanto al tema de pérdidas, pues de igual forma que las ganancias, de esa manera equitativa, pues se va a distribuir. También tenemos la determinación de la participación de un socio industrial, pues que no es más que en las utilidades, se determinará promediando pues el capital de todas las aportaciones que ha realizado. Si hay un socio capitalista, pues el socio industrial tendrá una participación igual a la del capitalista, pero pues esto en la práctica como tal no se da, sí existe cierta limitación del voto en cuanto al socio capitalista. Tenemos la distribución entre varios socios industriales, es decir, cómo pues se va a desarrollar esa distribución entre esa categoría de socios, y la participación de socios con doble calidad. Si un socio es a la vez capitalista e industrial, pues participará en las utilidades y pérdidas en ambos conceptos, según las reglas establecidas. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos los derechos de contenido corporativo, que como pues habíamos establecido, son derechos que pues van encaminados a la administración y fiscalización de las sociedades. Y aquí tenemos pues el derecho de examen y consulta. Los socios tienen derecho a examinar personalmente o a través de delegados designados la contabilidad y los documentos de la sociedad. Tenemos la convocatoria a Junta General o asambleas. Los socios pues pueden promover judicialmente la convocatoria. En este caso, si no la realiza el administrador como debe ser y como está establecido en la ley, pues los socios pueden ejercer este derecho. El reintegro de los gastos, el reclamo sobre la distribución de utilidades o pérdidas, es decir, si yo no estoy de acuerdo, pues tengo derecho a reclamar. Y el derecho de adquisición preferente, que los socios tienen derecho a adquirir por el mismo precio, que esto es denominado en el derecho civil como derecho de tanto, la parte del capital de un socio que esté facultado para enajenar. Es decir, si yo quiero vender mi cuota de capital, primero tienen derecho los socios antes de que pues antes de que se haga público a personas terceras a la sociedad, en este caso, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Aquí tenemos las prohibiciones que tienen los socios, pues usar del patrimonio de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad, no podemos realizar esa función. Si tuvieran la calidad de socios industriales, pues ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo pues beneficio esta, o dedicarse a negociaciones que lo distraigan de sus obligaciones. En este caso, pues también se va a dar pues una confidencialidad como tal. También pues ser socio de empresas análogas o competitivas. Análogas quiere decir que se dediquen al mismo rubro. Por ejemplo, yo no puedo ser socio de Pepsi y al mismo tiempo de Coca-Cola. O sea, ¿por qué? Porque se dedican al mismo giro social y de alguna manera pues también son competencia entre las dos. Y también ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios. Es decir, antes de yo vender, antes de yo grabar pues un aporte como tal o mi capital, pues tiene que haber consentimiento de los socios en Junta General de Asamblea o en Junta de Accionistas como tal. Siguiente diapositiva. Y aquí vamos a entrar a un tema pues un poco complicado, lo que son las reservas, que pues están establecidas en el artículo 36 y 37 del Código Comercio respectivamente, que son los fondos que las sociedades pues retienen de las utilidades netas, es decir, las ganancias. Y estas sirven pues para cubrir futuras necesidades y establecer pues ciertas contingencias o inversiones que tenga que realizar la sociedad. Si queremos comprar pues más material, más maquinaria, pues para eso nos van a servir las reservas y pues las tenemos establecidas en el artículo 36, que establece que la reserva legal en el caso de Guatemala pues será del 5%. Ahora, ¿cómo vamos a ejemplificar esto? ¿Por qué? Porque en el artículo 37 pues tenemos ciertos números que se miran muy bonitos, pero que si no lo sabemos pues desarrollar en la práctica o no vemos un caso, pues simplemente se van a quedar como letra muerta en nuestro Código de Comercio. Siguiente diapositiva, por favor.
Y aquí tenemos un caso aplicado pues a una sociedad anónima en Guatemala, de cómo pues se da esta forma de establecer la reserva como tal. Y el caso establece que la distribuidora, la Reforma S.A., tiene un capital pagado. Posterior vamos a ver cuáles son las clases de capital que puede tener una sociedad. En este caso, pues tiene un capital pagado de 500,000 quetzales, que es lo que aportaron los socios. De utilidades netas en el año, pues quedaron 350,000, ya descartando lo que son gastos, lo que son pago de impuestos, etcétera. Esa es la ganancia que obtuvo la sociedad ese año. Y establecieron una reserva legal de 75,000 quetzales, de los cuales hasta el momento tienen 50,000 en la cuenta. Lo que nos establece o lo que nos está pidiendo el caso es calcular la reserva legal mínima obligatoria en base a este caso. Y nos vamos a ir al artículo 37 del Código de Comercio, el cual establece que una sociedad del capital general como tal, pues tiene que llegar al 15%. ¿Cómo vamos a hacer esa multiplicación? Multiplicamos el 15% por el capital total que se aportó, que en este caso son los 500,000, y establecemos que la sociedad necesita de este monto de 75,000 quetzales para cumplir con la ley, con lo que establece la ley. De esos 75,000 quetzales que pues tiene la sociedad como reserva, en este caso pues lo vamos a multiplicar por 50,000, que 25,000, que es lo que le hace falta a la sociedad para llegar a la reserva legal. La reserva legal en el tercer punto es del 5%, eso lo establece el artículo 36. Esos 350,000 de la ganancia neta que quedó de la sociedad, los multiplicamos por ese 5%, que nos da un total de 17,500 por ley. Este es el monto que la sociedad debe trasladar a la reserva legal para llegar a los 75,000. Pero vimos que en el caso nos establece que por el momento solamente tenemos 50,000 en la reserva. Por lo cual, pues, nos hace falta un monto de 17,500 para poder seguir nosotros llevando a la reserva y llegar, pues, en este caso, a lo que es a lo que nos rige la ley. La reserva inicial la tenemos en 50,000, reserva en el año, que es lo que pues nos quedó en total, 17,500, para llegar a un total de 67,500. Establecimos una reserva legal de 75,000, es decir, que la sociedad aún no llega a la reserva establecida, por lo que deberá seguir apartando utilidades los siguientes años y no podrá repartir sus ganancias hasta completar la reserva. Esto lo establece el Código de Comercio como un medio de garantía y para que la sociedad, pues, en dado caso de llegar a un punto crítico, pues tenga utilidades y que las mismas pues no se hayan repartido, porque si no nos quedamos sin capital, se descapitaliza la sociedad y al momento de una contingencia no va a tener cómo cubrirla. Por eso se establece una reserva legal. Este tema es complejo porque realmente son temas muy numéricos hasta cierto punto, pero de alguna manera simple pues traté de resumir los pasos para que se pudieran entender. Obviamente pues esto se va dando con la práctica, esto al momento de irlo viendo uno en la práctica pues va quedando un poco más claro, pero es alguna forma simple pues de poder resumirlo y de poder ver cómo se puede aplicar a un caso real los artículos 36 y 37 del Código de Comercio. Siguiente diapositiva. Aquí entramos a un tema bastante importante, lo que es el aumento o reducción de capital, artículos 203 y 204 del Código de Comercio, y me voy a centrar en el artículo 204, el cual establece que en el caso de las sociedades accionadas, es decir, una sociedad anónima, se podrá acordar entre los socios el aumento de capital de dos maneras: emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las acciones ya establecidas dentro de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aumentar el capital.
o por qué lo vamos a aumentar. Esto se da a raíz de que necesitamos, en este caso, pues adquirir algún bien, o que la sociedad tiene alguna necesidad, o de que de alguna manera pues el capital social que constituimos al inicio pues ya no alcanza para cubrir las necesidades de la sociedad, y por lo tanto pues necesitamos o emitir nuevas acciones o aumentar el valor de las acciones ya establecidas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a aplicar nuevamente un caso. Aquí establece que la comercializadora El Buen Trato S.A. necesita financiamiento para comprar inventario, por lo cual Ana Pérez y Luis Díaz, quienes son los socios, deciden aumentar el capital suscrito y pagado de la sociedad. El capital autorizado de la sociedad es de 500,000 quetzales. El capital pagado es de 200,000 quetzales y la sociedad hasta el momento emitió 200 acciones ordinarias de un valor de 1,000 quetzales cada una. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este caso, pues Ana Pérez tiene 120 acciones y Luis Díaz tiene 80 acciones del total de esas 200 acciones que se emitieron. Ambos socios deciden emitir nuevas acciones, que es una de las modalidades para poder aumentar el capital, con un valor de 1,000 quetzales. Es decir, que a la sociedad entrarían el total de 100,000 quetzales por el número de esas 100 acciones. En este caso, o este caso en particular, pues los mismos socios deciden aportar y comprar más acciones. Sin embargo, pues se puede dar el caso de que nosotros como socios pues no tengamos la capacidad económica para adquirir nosotros nuestras mismas o más acciones, y pues tenemos que requerir, pues de algún modo publicar, ¿no?, que pues se va a emitir nuevas acciones en cierta sociedad para que entre flujo de dinero a la sociedad, y de esa manera pues compartir las utilidades mediante la entrada de nuevos socios a la sociedad. En este caso, Ana Pérez decide invertir y compra 60 acciones, por lo cual su inversión es de 60,000, es decir, un 60% de la sociedad. Luis Díaz decide invertir y compra 40 acciones, por lo que su inversión es de 40,000, es decir, el 40% de la sociedad. ¿Cuánto realmente le aumentamos a la sociedad? Los 100,000 quetzales del total de esas 100 acciones que se emitieron. ¿Cuál es el capital pagado ahora? Porque el capital pagado inicial fue de 200. Aumentamos 100 más, son 300,000 quetzales el capital pagado ahora, que es lo que tiene actualmente la sociedad. Y las acciones pues subieron a 300 acciones repartidas pues entre dos socios en este caso, o si entraron más socios pues se tiene que establecer qué socios entraron, cuál va a ser su aporte, cuál es la cantidad de socios, etcétera. Este es otro tema un poco complicado de comprenderlo porque, como les digo, pues son temas muy numéricos. Obviamente, ya cuando estamos hablando en un caso real, no estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de temas de 1,000,000 incluso, y calcular pues ese tema es un poco complejo, es complicado, y pues por eso algunos licenciados incluso pues cuesta comprenderles este aspecto, ¿verdad? Espero pues de algún modo dejar el ejemplo aquí. Si en dado caso pues no lo comprenden, con mucho gusto al finalizar la reunión pues me pueden hacer las consultas necesarias. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos pues lo que establece el registro mercantil en cuanto a la modificación de sociedad. Ustedes pueden ingresar a la página del registro mercantil, se van al apartado de sociedades y ahí les va a establecer transformación, disolución, ¿cómo se llama? Fusión de sociedades, y ahí les va a establecer los requisitos y los aranceles que en este caso pues se tienen que cubrir para hacer esas actividades. Obviamente, si vamos a hacer una modificación de sociedad, pues todo de acuerdo a lo que ya establecimos en el código, se tiene que hacer en escritura social, y de igual manera, pues se tiene que decidir entre los socios, dependiendo pues de qué actividad o de qué modificación le vayamos a hacer a la sociedad como tal. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la reducción del capital social, aquí el registro mercantil, aquí yo creo que no lo van a lograr ver ustedes, ¿no? Pero pues aquí el registro mercantil nos da los pasos necesarios que tenemos que hacer nosotros, nos establece los aranceles específicos para realizar pues
estas, ¿cómo se llama? Funciones y lo que pues tienen que, en este caso, lo que vamos a pagar nosotros por establecer o por hacerle las modificaciones a la escritura social. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos lo que es la disolución y liquidación de sociedades. Pues la disolución o liquidación de una sociedad constituye el acto mediante el cual una sociedad pues va a llegar a su fin. Esto puede darse por distintos motivos, tal y como lo establece el artículo 237 de nuestro Código de Comercio. Ahí nos regula cuáles son cuáles pueden ser los motivos por el cual una sociedad pues puede llegar a su fin, estableciendo pues lo que son las causas de disolución. La primera, pues vencimiento del plazo fijado en la escritura. Hay sociedades que solamente van a fungir cierto tiempo y después de ese cierto tiempo o cumplido ese tiempo, pues se va a dar la disolución y la liquidación. Tenemos la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal o el giro social de la sociedad o por quedar consumado. Es decir, si una sociedad nació para cierto bien, para ejercer cierto servicio y ya se cumplió el mismo, pues hasta ahí llega la sociedad. Tenemos lo que es la pérdida de más del 60% del capital, que ya entraría en un estado crítico la sociedad económicamente, pues directamente pues se da la disolución y la liquidación como tal. Tenemos la reunión de los accionistas o las aportaciones de una sociedad en una sola persona. Es decir, que si se decide que una sola persona tenga todas las funciones de la sociedad como tal y se le da todo el poder general, si lo hablamos así, pues como es una cláusula abusiva, directamente se va a dar la disolución. Las cláusulas abusivas o el pacto leonino, que se conoce en derecho mercantil, lo encontramos regulado en el artículo 37 del Código de Comercio, que pues precisamente no se puede dar como tal, no se puede establecer una cláusula que vaya en contra de los derechos de los socios, que vaya en contra en este caso, de lo establecido en la escritura social, y por eso de una vez manda a que se disolucione o se dé la liquidación de la sociedad. Voy a corregir el artículo es el 34 del Código de Comercio. Pacto leonino y preferencias son nulas si tienen por puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convertirse en preferencias entre los socios por el pago de sus capitales. En pocas palabras, pues si establecemos que solo una persona pues tenga todas las aportaciones en general, los socios pueden solicitar la disolución y la liquidación de la sociedad. Y lo que esté previsto en la escritura social, lo que los socios pues puedan establecer al momento de realizar la escritura, es decir, que si se da cierta condición, pues se puede dar por disuelta la sociedad como tal. Eso es en cuanto al tema de disolución y liquidación de sociedades. También en el registro mercantil, ustedes cuando entren pueden ver los aranceles respectivos. Miren, el derecho mercantil, el registro mercantil para mí es uno de los más accesibles, es uno de los más cómodos en cuanto al tema del usuario. Es fácil acceder, incluso si ustedes van a los registros o van al registro mercantil, pues les van a dar información de cómo se constituye una sociedad desde cero. Ahí les pueden entregar pues algún tipo de material para que ustedes vayan conociendo. Los invito a que pues si no han ido, vayan a darse una vuelta, entren a la página del registro mercantil, conozcan las funciones, el organigrama del registro mercantil, porque pues la verdad, como les indico, para mí es uno de los registros pues más cómodos en cuanto al tema del usuario. No es tan complicado, todos estos temas los pueden ver ustedes ahí y de alguna manera pues de esa forma ustedes van a obtener conocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos disolución y liquidación de la sociedad, pues aquí tenemos los pasos a seguir, cómo se presenta, todos los aranceles que debemos de pagar, las formalidades que nosotros que vamos a llevar el trámite pues debemos de cumplir, etcétera. Todo eso. Siguiente diapositiva.
Y pues aquí tenemos la fusión de sociedades, que es el proceso mediante el cual dos o más sociedades se unen para crear una nueva, conservando cada una de ellas su personalidad jurídica de conformidad con el artículo 256 del Código de Comercio. La fusión puede darse de las siguientes formas: por la creación de una nueva sociedad y la disolución de las anteriores, es decir, vamos a fusionarnos con una sociedad tal, pero nosotros teníamos sociedades anteriores, es decir, que esas sociedades anteriores las tenemos que disolver para darle vida jurídica a una nueva. O por la absorción de una o varias sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una sociedad, yo como tal puedo absorber a otra y de alguna manera pues fusionar los dos giros sociales que pues vamos a mantener. La absorción de una sociedad, desde mi punto de vista, es la forma que uno, o es la manera en la que uno más lo mira realmente en la práctica. Siento yo que a diferencia de la otra, pues no se da mucho, pero la absorción de sociedades sí se da. Igualmente, pues la fusión de sociedades pues es muy común para fines pues directamente muy específicos que tengan las sociedades como tal. Siguiente diapositiva. La transformación de sociedades. De conformidad con el artículo 262 del Código de Comercio, pues las sociedades reguladas en el Código, pues pueden transformarse. Es decir, que una sociedad, por ejemplo, anónima, puede pasar a ser una sociedad en comandita por acciones, por ejemplo. A eso se refiere la transformación de sociedad, que pues no está, que pues una sociedad pues puede cambiar su naturaleza jurídica como tal. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se da la administración en las sociedades? Pues en base a lo establecido por el artículo 44 de nuestro código, pues la administración estará a cargo de uno o varios administradores, y esto se da en todas las sociedades reguladas en el artículo 10. Los mismos pueden ser socios o no. Quiere decir que, pues, si yo soy socio, pues tengo el derecho, y si no lo soy, pues si me nombran para realizar esa función, la puedo realizar. Tienen prohibición expresa de dedicarse al mismo giro social que tenga la sociedad que estén administrando, salvo que disponga lo contrario, pues la escritura social. Ya vimos lo que es el artículo 39 del Código de Comercio, pues establece también, se refiere a esta prohibición, que yo no puedo dedicarme a lo mismo de donde estoy fungiendo como socio o como administrador en este caso. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos las facultades del administrador. Ustedes pueden subrayarlas en el artículo 37. Tenemos facultades de representación, tenemos facultades de ejecución, tenemos facultades pues de emisión. Los administradores pues pueden emitir títulos como tal. Y tenemos una función muy importante que es la de custodia. Los administradores son los que llevan el libro de actas de las asambleas generales de los accionistas de una sociedad. Es una función muy importante porque pues son los únicos que tienen esa facultad como tal al momento de los socios convocar a una asamblea, o el mismo administrador, pues el mismo tiene que llevar el libro físico de actas de asambleas generales, que es otra de las situaciones que nos va a habilitar el registro mercantil a la hora de estar llevando la constitución de una sociedad. Nos habilita el libro de actas de asamblea. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las obligaciones de los administradores? Pues tenemos obligaciones de rendición de cuentas, tenemos la rendición recíproca de cuentas, es decir, que si a mí como administrador me están pidiendo cuentas, pues yo también tengo el derecho de exigir las mismas. El abuso de la razón social, artículos 57 y 52 del código. No podemos nosotros hacer abuso de esa razón como tal. No nos podemos exceder de nuestras facultades. Si vamos a ser administradores, pues lo tenemos que ser en base pues a lo que nos establezcan, a las funciones que tengamos otorgadas dentro de la escritura social, y no nos podemos salir de ese término. Y pues, ¿a qué se refiere lo que es el administrador extraño o impuesto?
artículo 58. El administrador extraño o impuesto, pues, quiere decir que si yo como socio no estoy de acuerdo a que pues se haya impuesto a alguien, yo tengo el derecho de separarme de la sociedad, a pesar de que pues tenga, en este caso, pues ciertos fines como tal. El artículo 58 establece que el administrador extraño a la sociedad, todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad cuando, a pesar de su voto en contra, el nombramiento del administrador recaiga en persona extraña a la sociedad. Esta disposición no es aplicable a las sociedades por acciones. Quiere decir que esto, en el último párrafo, establece que en el caso de la sociedad anónima, pues esto no lo podemos realizar. Tenemos una prohibición expresa, pero en las demás sociedades, si nombran o me imponen a mí algún administrador y yo di mi voto en contra, pues yo tengo el derecho de separarme de esa sociedad y ya no ser más parte de ella. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se da el nombramiento de los administradores y su inamovilidad? El nombramiento de los administradores le corresponde a los socios, los cuales emiten una resolución que se da dentro de una asamblea o junta general de socios. Eso lo tenemos establecido en el artículo 45 del Código de Comercio. Si el administrador es parte de una sociedad no accionada, es socio a la vez y en su contrato es establecida su inamovilidad, puede removerse solo por las causas establecidas en el artículo 46. Vámonos al artículo 46 del Código de Comercio. ¿Qué es lo que nos establece ese artículo? Pues simplemente que en las sociedades no accionadas, cuando el administrador sea socio y en el contrato se pactere su inamovilidad, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o incapacidad o el incumplimiento de sus funciones. Ya establecimos cuáles son las obligaciones y funciones del administrador, por lo tanto, si incumple una de esas obligaciones, pues nosotros tenemos el derecho, obviamente, de ejercerlo judicialmente para revocarlo del puesto como tal y nombrar a uno nuevo. Esto se da en la asamblea o junta general de socios. Siguiente diapositiva. Con eso, pues terminamos directamente, así a términos muy generales, lo que es el tema de la teoría general de las sociedades. Realmente, pues es un tema muy, muy extenso. Hay varios puntos que, pues, por temas de tiempo, pues no se pueden desarrollar a cabalidad, pero pues escuetamente eso es la teoría general de las sociedades. Y ahorita entramos al apartado ya directamente de sociedades mercantiles en Guatemala. Y para ello, pues nos vamos a bajar, nos vamos a basar ya directamente, pues, en lo que es la clasificación de las mismas establecidas ya en el artículo 10 de nuestro código. Y vamos a principiar, pues, con la primera. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos a la sociedad colectiva, artículo 59 al 67 del Código de Comercio. Ustedes pueden ir a su artículo 10 y en el numeral 1 pueden colocar, ver artículos 59 al 67. De esa manera, pues, ustedes ya saben, ya pueden ubicar dónde va a estar regulada, pues, cada sociedad. Y vamos a establecer que la sociedad colectiva, pues, es una sociedad mercantil, es personalista. ¿Por qué? Porque esta toma muy en cuenta las características, capacidades, en este caso del socio. El socio en las sociedades personalistas que vamos a ver es muy importante, a diferencia de lo que son las sociedades meramente capitalistas, que pues tienen otra clase de características. ¿Cómo se va a identificar esta sociedad? Pues con razón social, en la que los socios pues van a responder por las obligaciones de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Subsidiaria quiere decir que al final de cuentas, si por ejemplo demandan a la sociedad, pues no solamente van a demandar a la sociedad, sino que también ahí entro yo como socio. Ilimitada, pues que no solamente se va a responder con el patrimonio de la sociedad, sino que si no alcanza a cubrir el patrimonio de la sociedad, pues también mi patrimonio va a ser atacado.
y va a ser, pues, va a pasar a ser parte, pues, en este caso, para cumplir con las obligaciones. Y solidariamente, es decir, que todos los socios van a cumplir con la misma, con las mismas, pues, obligaciones en dado caso de que se dé alguna clase de conflicto dentro de la sociedad. Aquí tengo, pues, un ejemplo de cómo se va a identificar esa sociedad. A la sociedad colectiva, de conformidad con el artículo 61, pues, se puede identificar con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. En este caso, pues tenemos Alberto Granados y compañía sociedad colectiva, que es el agregado que nosotros le tenemos que realizar de conformidad con el artículo que ya que se leyó. Tenemos Pérez López, que también establece que puede ser los dos apellidos o más de los socios en este caso, solamente que aquí cambia, que aquí solamente acotando un poco, ya no se agrega ahí compañía, sociedad colectiva, sino que se agrega ICIA.S.SC, realmente, tal y como lo establece el artículo 61 en su última parte. Y por último, pues tenemos otra forma, Alfredo Méndez y compañía, sociedad colectiva, SUX. ¿Cuándo se va a dar SUX? ¿Qué significa sucesores? Eso lo tenemos en el artículo 62, nombre de la razón social. La persona que no siendo socio permita que figure su nombre en la razón social queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los otros. Es decir, si yo no soy socio o en este caso, pues no me di cuenta o yo mismo di el derecho para que mi nombre estuviera en la sociedad, pues yo voy a responder de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones que adquiera esa sociedad. Ahora, sin embargo, siguiendo lo que establece el artículo, si el nombre completo o el apellido de un socio que se hubiere separado de la sociedad hubiere de mantenerse en la razón social por haberlo convenido así entre todos los socios, así con los, o en este caso, pues si la persona pues ya falleció o si sus herederos pues deciden autorizarlo de esa forma, deberá agregarse a la razón social la palabra sucesores o en este caso abreviado que sería SUX. Eso se da cuando pues una persona pues ya no es parte de la sociedad como tal, pero de algún modo se estableció que el nombre siga fungiendo, o si en este caso pues la persona que era parte de la sociedad ya no está o ya no se encuentra con vida, pero que los herederos quieren mantener, en este caso, pues el nombre de esa persona, pues se tiene que dar a entender a los demás socios o a los que vayan ingresando a esta sociedad que pues ese socio que en su momento tal vez fue fundador o fue parte de ella, pues simplemente ya no se encuentra, entonces por eso se agrega la palabra sucesores o en su defecto la palabra SUX. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los órganos de la sociedad colectiva? Pues tenemos 3 órganos. Órgano de soberanía, que es la Junta General de Socios, artículo 65 del Código de Comercio. El órgano administrativo, si no se establece, pues todos los socios pueden ejercer esta función, artículo 63 del Código de Comercio. Y el órgano de vigilancia, que es la ejercen todos los socios, que no sean directamente pues los administradores, artículo 64. El órgano de soberanía, pues es el órgano pues superior de la sociedad, es donde se van a tomar las decisiones importantes. El órgano administrativo, pues es donde se va a ver toda la gerencia, toda esa parte administrativa de la sociedad, y el órgano de vigilancia, pues es solamente aquel que va a vigilar que pues todo se esté haciendo de acuerdo a la ley y de que pues ningún socio o algún administrador pues esté excediendo de sus facultades. Siguiente diapositiva. Tenemos las sociedades en comandita. Dice, se especifica el término sociedades en comandita, puesto que existen 2 clases. Esta es la otra clasificación de la siguiente sociedad. Estas se dividen en 2. Hay sociedades en comandita simple y hay sociedad en comandita por acciones. Ambas sociedades tienen elementos comunes, como los 2 tipos de socios, que estos los pueden agregar ustedes a la clasificación que vimos al inicio de la exposición.
Aquí tenemos a los socios comanditados y al socio comanditario. Ambas se identifican mediante una razón social y la administración únicamente la pueden ejercer los socios comanditados en este caso. Siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple, artículos 68 al 77 del Código de Comercio. Y pues especifica el término sociedades en comandita, puesto que existen nuevamente pues dos tipos, aquí otra vez la sociedad en comandita simple, etcétera. Siguiente diapositiva. Ahora, vamos a dar una breve definición de lo que es la sociedad en comandita simple. Es una sociedad mercantil, personalista, que se identifica con razón social, en la que los socios comanditados responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones, y los socios comanditarios pues van a responder únicamente al punto o al monto, en este caso, de su aportación. Ellos tienen una responsabilidad limitada, es decir, que solamente pues van a responder con ese monto que aportaron y su patrimonio pues no va a ser afectado en dado caso pues que se llegue a algún problema con la sociedad. ¿Cómo se va a identificar pues la sociedad en comandita simple? Pues mediante una razón social, con los apellidos de ambos socios. Razón, en este caso, pues el ejemplo dice García y Fuentes y compañía sociedad en comandita, o García Fuentes y CIA.sc.s.en.c. Esa sería la forma abreviada de cómo pues vamos a identificar a la sociedad en comandita simple. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los órganos de sociedad en la sociedad de comandita simple? Pues tenemos el órgano de soberanía, la Junta General de Socios, y el órgano administrativo, pues que son los socios comanditados, en base a lo regulado en el artículo 72 del Código de Comercio, y también pues hagan un llamamiento ahí al artículo 75 del Código de Comercio, el cual pues establece en este caso lo que es algunas funciones o delimitaciones en cuanto si fallece, en este caso, el administrador, o si en dado caso pues se encuentra incapacitado por alguna u otra razón. Siguiente diapositiva. La siguiente pues es la sociedad en comandita por acciones, artículos del 195 al 202 del Código de Comercio. A diferencia de la sociedad en comandita simple, pues el capital social se va a representar pues mediante títulos de acción. De igual manera, pues los socios comanditarios van a responder únicamente al monto de sus acciones. Esta sociedad de igual manera pues se identifica con razón social de la siguiente manera. Solamente pues que aquí cambia que va por acciones. Entonces, Hernández, Gamboa y compañía, sociedad en comandita por acciones, utilizando los dos apellidos, en este caso de los socios, y abreviado pues sería Hernández y Gamboa y CIA.S.C.A, que sería la forma abreviada pues realmente de establecer lo que es la razón social en este caso. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los órganos de la sociedad en comandita por acciones? Pues tenemos el órgano de soberanía, la Asamblea General, artículo 196, el órgano administrativo, que es el socio comanditado, artículo 198, el órgano de fiscalización, que es obligatorio integrarlo por o auditores o contadores y los nombran los socios comanditarios. Y en este caso hay una limitación al derecho de voto de los socios comanditados. Cuando se trate de temas como el nombramiento o remoción de los órganos de fiscalización o el ejercicio de la acción de responsabilidad y la aprobación de otros actos de administración, pues los socios comanditados no podrán votar de acuerdo a lo regulado en el artículo 202 del Código de Comercio. Siguiente diapositiva. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, artículos 78 al 85, que es una sociedad mercantil que se puede identificar de dos maneras, con razón social y con denominación social. Su capital se realizará en aportaciones, pero queda prohibido, en este caso, representarlo en títulos de acciones o en cualquier otro tipo de título como tal. Si la vamos a identificar con razón social, que es lo que va
a diferenciar la razón social de la denominación social. En la razón social, si ustedes se dieron cuenta, en ningún momento pues especificamos cuál va a ser el giro al que se dedica determinada sociedad. En este caso solamente se compone con el nombre, apellido, con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de, pues, de dos o más socios. En cambio, la denominación social tenemos que indicar cuál es en este caso, a qué se va a dedicar la sociedad como tal en lo que es la denominación social. Por ejemplo, aquí, confección de trajes típicos, el bueno, limitada. Esa es la palabra que nosotros le vamos a agregar al final para identificar a esta clase de sociedad. Tenemos lo que es ya de forma completa, compañía de trajes típicos, el bueno, y compañía limitada. Entonces, esa es la diferenciación entre razón social y denominación social. En la razón social solamente pues nos basamos únicamente en lo que son los nombres o apellidos de los socios, y en la denominación social tenemos sí o sí que identificar cuál va a ser el giro social al que se dedica esa sociedad. Esa es la diferencia específica entre razón social y denominación social, que a veces cuesta comprenderlo cuando a uno pues se lo explican en clase. Siguiente diapositiva. Tenemos los órganos de la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí tenemos el órgano de soberanía. Otra vez es una junta general de socios, el órgano administrativo, que la ley en este caso no suple quién va a desarrollar esta función. Sin embargo, pues se deberá establecer al momento de realizar la escritura social. Ahí se va a establecer quién va a fungir como el administrador. Y el órgano de fiscalización, que podrá establecerse un consejo de vigilancia, y sus facultades quedarán establecidas en la escritura social de conformidad con el artículo 83 de nuestro código. Siguiente diapositiva. Y entramos pues a lo que es un tema muy importante, porque la sociedad anónima es la que nosotros más vamos a ver en la práctica y es la que más vamos a desarrollar y es la que seguramente más vamos a pues regir y constituir en este caso. Y pues dentro de sus características pues se establece que es una sociedad formalmente mercantil, regulada en nuestra regulación, en nuestra legislación, perdón, 100% capitalista, que se va a identificar con denominación social, en la cual el capital se va a dividir y estará representado mediante títulos de acción. Los socios responderán únicamente de acuerdo al monto de las acciones que tengan dentro de la sociedad. Esta sociedad es la que más se mira, puesto que es la más atractiva para los inversionistas y para los que pues quieran constituir una sociedad, porque pues la responsabilidad es únicamente con el patrimonio de la sociedad, no va a afectar mi patrimonio y por lo tanto pues a diferencia de las demás que son menos atractivas precisamente por ese punto, pues esta sí tiene esa limitante en cuanto al tema del patrimonio y a la forma en cómo vamos a responder con las obligaciones. ¿Cómo se va a dar la denominación social? Como ya lo había indicado, pues en este caso pues se tiene que establecer cuál va a ser el giro social. Aquí tenemos unos ejemplos: Transportes Cristóbal Colón, que me imagino que algunos los conocen aquí, Sociedad Anónima, Blanca Morales Tarso, Industria Textil, Sociedad Anónima, Barbero Morales, Paquetería, Sociedad Anónima. Son unos ejemplos pues que podemos desarrollar. No directamente pues tienen que llevar los apellidos o el nombre completo pues en este caso, pero estas son las tres formas de acuerdo pues a nuestra regulación legal. La sociedad anónima pues la tenemos regulada a partir del artículo 92 del Código de Comercio. Ahí pues establecemos algunos otros puntos. Artículo 87 tenemos la denominación social y algunos otros aspectos que vamos a ir desarrollando de esta sociedad. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima? La constitución se realiza en un solo acto mediante escritura pública, con la presencia del total de los socios fundadores, y se paga el total del capital que se va a dar, que va a dar vida a la sociedad. Por eso se dice que, pues, en este caso es una sociedad con capital fundacional totalmente pagado, porque pues no se puede hacer de forma parcial, y se le conoce como un sistema de constitución simultánea, puesto que todo tiene que ser en un solo acto.
Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las formas del capital? Es lo que yo les había estado mencionando que íbamos a ver. Tenemos lo que es capital pagado, que es el que los socios fundadores van a dar al momento de constituirse la sociedad. Lo tenemos regulado en el artículo 90. Segundo, pues lo que es el capital autorizado, que es la suma máxima que tiene la sociedad para emitir acciones, artículo 88. Y lo que es el capital suscrito, que es lo que el socio va a suscribir en ese momento y lo que debe pagar, y debe pagar por lo menos en base a lo que establece este artículo, el 25% del valor nominal de la acción como tal, artículo 89. Son las tres clases de capital que pues va a tener la sociedad anónima. Muy importante tenerlo en cuenta porque a veces no podemos, o sea, nos están hablando qué es capital pagado, qué es capital suscrito, qué es capital autorizado, pues en este caso nos vamos a la ley y ahí pues nos va a establecer qué es cada uno, para lo cual pues en la siguiente diapositiva se desarrolla un ejemplo de cómo se establece esto. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Dice, Andrés y Pablo deciden constituir una sociedad anónima. Ambos tienen hasta el momento 8,000 quetzales. Calculan poder aportar 2,000 quetzales por el término de 10 meses, por lo que suscriben 20 acciones de 1,000 quetzales cada una. Y establecen en la escritura social que el máximo de acciones que puede emitir la sociedad es de 200 acciones. Entonces, viendo el caso, si ambos socios tienen 8,000 quetzales, si lo sumamos da un total de capital pagado, que es lo que van a dar ellos para constituir su sociedad, de 16,000 quetzales. Ahora, ¿cuál es el capital suscrito? Tenemos que van a suscribir 20 acciones por el valor de 1,000 quetzales, es decir, que Andrés va a suscribir 20,000 y Pablo va a suscribir otras 20,000, dando un total de capital suscrito de 40,000 quetzales. Y como habíamos establecido lo que es el capital, en este caso, pues autorizado, que es el monto máximo que tiene una sociedad para emitir acciones, que en este caso, pues es de 200. ¿Cómo vamos a establecer ese capital autorizado? Multiplicamos el número total o el límite total de acciones que tenemos para emitir, son 200 acciones, y lo multiplicamos en este caso por el valor que van a tener esas acciones, que es de 1,000 quetzales. Entonces el total como tal, o el capital autorizado en este caso, va a ser de 200,000 quetzales. Ese es el capital autorizado que va a tener la sociedad como tal para poder emitir acciones. Este es otro tema que, al igual que la reserva legal, que al igual que el aumento o reducción de capital, pues es un poco complejo llegarlo a entender. Incluso pues en la práctica a veces uno no lo logra comprender del todo, pero pues este es un ejemplo sencillo en cuanto a este tema. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos pues una clasificación de las acciones. Por su forma de pago pueden ser liberadas, es decir, aquellas que se le dan al socio que directamente pues pagó el total del título de acción, y las no liberadas, que pues en este caso son las que se hicieron de forma parcial. Por la naturaleza de su aporte pueden ser dinerarias o de industria. Por los derechos que genera pueden ser ordinarias, privilegiadas o preferentes. Las ordinarias son las normales, o sea, son las básicas, las que se le da a todos los socios. Sin embargo, pues se puede establecer ciertas acciones que tengan ciertos privilegios o que tengan cierto derecho preferente en cuanto, por ejemplo, a la distribución de utilidades, que se les distribuya primero a los socios que tengan acciones de carácter preferente, entre otros asuntos que se pueden dar en este caso. Y por la forma de emitirse y transmitirse, que son las nominativas y al portador. Hoy por hoy, acciones al portador ya no puede tener una sociedad. Nominativas son las que se rigen actualmente. Eso pues después de que se estableció lo que fue pues ya como tal pues una ley. Antes sí se daban acciones al portador, hoy en día todas las acciones pues llevan cierto nombre, tienen cierta
ciertos datos que se tienen que colocar, ya no pueden ser directamente, pues solamente de presentar el título. Ya no, yo tengo que verificar que efectivamente que el título lleve el nombre de la persona que está aportando esa acción, ¿verdad? Pero en términos generales, pues esta es una clasificación de las acciones. No hay mucho que decir en este aspecto, por lo que pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué otros títulos puede emitir una sociedad anónima? No directamente, no solamente existen las acciones, sino que pues hay bonos del fundador, que estos confieren derecho pues a percibir dividendos no mayores del 10% de las utilidades o de las ganancias. Los bonos del fundador pues en este caso es como un dinero extra que se les puede o sobre el cual tienen derecho estos los socios fundadores como tal. También están los certificados provisionales que de acuerdo a la clasificación que vimos anteriormente, cuando una acción no ha sido totalmente pagada, pues se les emite un certificado provisional, el cual pues es un documento que se extiende pues a los socios que no han pagado de forma completa la acción como tal. Tenemos los cupones, que estos facilitan el pago de los dividendos o utilidades. Estos van aunados a los títulos, se desprenden de los mismos y de alguna manera pues permite esa facilidad de, ¿cómo se llama?, de poder dar las utilidades y los dividendos. Y los certificados de goce, que es el documento que se extiende a los socios que amortizaron sus acciones. Posteriormente vamos a ver un poco qué es el tema de amortizar una acción, que se entiende por eso. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el órgano pues, principal de lo que es la sociedad anónima? Pues la Asamblea General de Accionistas, que constituye el órgano de soberanía, artículo 132 del Código de Comercio. Ahí encuentran ustedes la regulación. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las clases de asamblea? Pues tenemos una asamblea constitutiva, que es la que va a dar vida a la nueva sociedad. Tenemos una asamblea de gestión, que pues tratan los temas de gestión interna de la sociedad. Tenemos una asamblea de disolución o de disolución y liquidación, que son las que ponen fin a la sociedad. La asamblea ordinaria, que es la que se celebra una vez al año, de acuerdo a la ley. Y la Asamblea General Extraordinaria pueden llevarse a cabo durante todo el año. No existe pues una fecha como tal en que se pueda celebrar. Una asamblea especial que reúne solo a ciertos socios, como lo habíamos establecido. Hay acciones o hay socios que tienen acciones preferentes, pues esa asamblea especial que atañe solo a esos socios, pues únicamente ellos van a poder pues establecer esa asamblea. Y tenemos la asamblea totalitaria, que es la que se celebra sin convocatoria, es decir, que por ejemplo en un momento están reunidos todos los socios, pues ahí mismo se puede celebrar esa asamblea, no hay ningún impedimento legal en cuanto al tema. Las más comunes pues son la ordinaria, regulada en el artículo 133 del Código de Comercio, y la extraordinaria pues que ¿cómo se llama?, que va a discutir pues otro cierto tema. Lo tenemos regulado en el artículo 135 del Código de Comercio, la Asamblea General Extraordinaria. Siguiente diapositiva, por favor. Procedimiento para la celebración de asambleas. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para convocar una asamblea? Porque no solamente es de llamar a todos los socios y ya estuvo. Tenemos una convocatoria que se da de conformidad con el artículo 138 del Código de Comercio. ¿Quién es el encargado de convocar? Pues lo tenemos regulado en el artículo 140. ¿Cuál es el lugar de reunión o cómo se va a establecer el lugar de reunión de esa asamblea? Pues regulado en el artículo 143 del Código de Comercio. Y pues también se tiene que establecer una agenda y esa agenda tiene que ser aprobada al momento de iniciar la asamblea. Es decir, los socios que estén ya plenamente convocados y reunidos, pues van a votar y van a aprobar la agenda del día.
¿Cuáles son los requisitos pues, de la convocatoria? Regulados en el artículo 138, tenemos que deberán llevar los avisos, el nombre de la sociedad en caracteres tipográficos notarios, el lugar y fecha y hora de la reunión, la indicación de si se trata de una asamblea ordinaria o de una extraordinaria o de una especial, y los requisitos que se necesiten para participar en ella. Esta se va a dar por lo menos 2 veces, se va a publicar por lo menos 2 veces en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. ¿Cuál es el plazo? Ustedes lo pueden establecer. El plazo es de 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de conformidad con este artículo. ¿Quién convoca a la asamblea? Pues la convocatoria para la asamblea deberá hacerse mediante los administradores o el administrador único en este caso, que es el órgano o por el órgano de fiscalización si lo tuviere la sociedad. Ahora, ¿cuál es el mínimo para convocar? Pues una asamblea general dice que tiene que estar reunido por lo menos el 25% del total de las acciones con derecho a voto, de conformidad con el artículo 141 del Código de Comercio. Ahora, ¿qué pasa si el administrador no llama o no establece pues la asamblea como tal? Pues los socios pues a petición judicial pueden en este caso pues establecer y llamar a una convocatoria para pues realizar la misma. El lugar de reunión, por lo general pues las asambleas generales se reunirán en la sede de la sociedad. Se puede establecer ahí, en la mayoría de veces pues se deja libre al momento de constituir la escritura social. Y la agenda del día, pues la misma tiene que ser aprobada. La agenda pues deberá contener la relación de los asuntos que serán sometidos a discusión y aprobación de la Asamblea General y será formulada por quien haga la convocatoria. Por lo regular pues la establece el mismo administrador como tal. La misma pues tiene que ser puesta a la vista de los socios y estos pues van a votar si la aprueban o no, como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es el quórum? Aquí nos vamos a los artículos 149 y 148 del código respectivamente. La asamblea ordinaria por lo menos tiene que estar la mitad de las acciones representadas y para la validez de las resoluciones se debe tener la mayoría de votos presentes de conformidad con el artículo 148. En el caso de la asamblea extraordinaria, pues para iniciar se requiere del 60% de las acciones con derecho a voto y con el 50% para votar. Artículo 149 del Código de Comercio. Ahora, ¿qué pasa si en dado caso, pues, el quórum se rompe? Pues se va a tomar en cuenta el quórum con el que se inició. Eso es lo que se tiene que verificar como tal. Obviamente, pues, el quórum, pues, puede ser de distintas formas. El quórum de presencia regulado en el artículo 152, pues, la desintegración del quórum de presencia no será obstáculo para que la asamblea continúe y pueda adoptar acuerdos. Si son votados por las mayorías legalmente requeridas, las que las asambleas ordinarias se establezcan en el quórum inicial. Es lo que les mencionaba, que si en algún momento se rompe el quórum, pues se va a tomar como base el quórum inicial más la mayoría que se encuentre presente. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el órgano de gestión de una sociedad anónima? Pues la administración está a cargo de un administrador único o un cuerpo colegiado de administradores, que se va a denominar Consejo de Administradores. Su cargo no podrá ser mayor a 3 años y son electos por la Asamblea General Ordinaria. Es decir, que uno de los temas que se va a discutir en una Asamblea General Ordinaria, pues va a ser el nombramiento del administrador único de conformidad con el artículo 182 de nuestro código. Siguiente diapositiva. Órgano de fiscalización, como ya se ha tratado en las generalidades de las sociedades, lo que vimos al principio, pues la fiscalización la pueden llevar los propios accionistas, los auditores, los contadores públicos, los comisarios, de acuerdo a la escritura social,
En este caso, pues no hay ningún impedimento legal que lo establezca. Lo tenemos regulado en el artículo 184 al 194 del Código de Comercio. Siguiente diapositiva. Y pues para ir finalizando el repaso, vamos a establecer un poco las generalidades del registro mercantil en Guatemala, una breve definición, qué se registra en el derecho mercantil, qué libros lleva el registro mercantil, para pues conocer un poco de estos aspectos. Siguiente diapositiva. Vamos a establecer la definición. El registro mercantil en Guatemala es una institución pública encargada de inscribir, autorizar y dar publicidad legal a los actos y documentos relacionados con la actividad empresarial y comercial del país. Esta es una breve definición, no hay mucho que profundizar en este aspecto, solamente que pues al igual como yo les mencionaba al inicio, al igual como a nosotros pues nos registran, en este caso en el Registro Nacional de las Personas, pues también las sociedades o las empresas o los comerciantes individuales pues tienen la obligación de inscribirse para que pues estos puedan ejercer sus derechos en la sociedad como tal y de algún modo pues contar con la habilitación del registro. Siguiente diapositiva. Requisitos para ser registrador. En este caso el registrador general es el ente supremo, es la dentro del organigrama del registro mercantil, pues es el que está por encima de todos, y pues de conformidad con el artículo 332 del Código de Comercio, pues requiere ser abogado y notario, estar colegiado activo, ser guatemalteco de origen y tener como mínimo 5 años en el ejercicio profesional de la carrera. Esos son los requisitos para pues llegar a ser registrador del registro mercantil, que pues, es el encargado superior, y por encima de él pues solamente están las leyes que pues a las cuales esté regido. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los libros que lleva el registro mercantil? Artículo 333, de comerciantes individuales, de sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles, de los auxiliares del comercio, ahí encontramos al factor, a los que vimos al inicio, de presentación de documentos, los libros que sean necesarios para las demás inscripciones y los índices y libros auxiliares. De los más importantes dentro de esta enumeración, pues tenemos a los de los auxiliares del comercio, a los de las sociedades mercantiles y al libro de comerciantes individuales, que son los que pues más vamos a conocer como tal. Siguiente diapositiva. ¿Quiénes están obligados al registro de conformidad con el artículo 334? Los comerciantes individuales, las sociedades mercantiles, las empresas y establecimientos mercantiles, los hechos y relaciones jurídicas pues establecidas por la ley y los auxiliares de comercio. Todo, en el caso del numeral 4, pues todos aquellos hechos y relaciones jurídicas pues que surjan del derecho mercantil, de la relación jurídica mercantil, pues están obligadas a ser registradas. ¿Qué pasa si yo no cumplo con ese registro? Pues me atengo a lo que establece el artículo 356, que en caso de incumplimiento con el registro e inscripción, pues en este caso seremos sancionados con una multa de 25,000 quetzales. Siguiente diapositiva. ¿Quiénes pueden solicitar las inscripciones ante el registro mercantil? Pues el artículo 340 nos establece que los propios interesados, los jueces de primera instancia civil y los notarios que hayan autorizado los actos u objeto de registro. Siguiente diapositiva. Y con esto, pues prácticamente estaríamos finalizando un poco de lo que es el derecho mercantil 1 como tal. Es un tema muy amplio. Es un tema bastante complejo hasta cierto punto. De forma resumida, pues traté de abarcar los temas más esenciales. Sin embargo, pues realmente ni siquiera un semestre alcanza para poder profundizar tanto en esta área. Pero de alguna manera, pues espero que esta presentación y este breve repaso les haya sido de utilidad. Recuerden que, pues,
realmente pues lo más importante es aprender, más allá de un examen, pues tener el conocimiento pues para lo que es el ejercicio profesional para nosotros como futuros profesionales, y espero de alguna manera haber contribuido a su conocimiento, haber contribuido pues en este caso pues al cultivo pues más del conocimiento de esta área del derecho, que es muy extensa, como les menciono. Y no olviden que pues al final de cuentas un examen no determina la capacidad que uno tiene, no determina que uno sea mal o buen alumno. Algunos se nos da esta área del derecho, a algunos otros se nos puede dar otra área. No se sientan mal por tal vez no saber sobre una área específica del derecho. Y desde ya pues les deseo muchos éxitos en su respectiva prueba el día de mañana. Cualquier duda pues quedo a la orden, y si tenemos dudas pues aquí pues Jairo pues me establecerá si hay dudas, si dejaron dudas en la bandeja de la llamada, para las responder.